Corría el año 1983. Dos gigantes dominaban el panorama mundial. Los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estaban enfrascados en una lucha, un conflicto silencioso y helado conocido como la Guerra Fría. Esta no era una guerra que se luchaba con soldados en campos de batalla, en el sentido tradicional. Más bien, era una guerra de ideologías, de sospecha, y de una amenaza constante y aterradora. La amenaza era la aniquilación nuclear. Ambos bandos habían acumulado montañas de armas nucleares, suficientes para destruir el mundo muchísimas veces. A esta doctrina se la llamaba destrucción mutua asegurada, o MAD, por sus siglas en inglés. Era una promesa escalofriante. Si un bando atacaba, el otro respondería con la misma fuerza o más, asegurando que nadie ganaría. Imagina vivir bajo esta nube constante. Cada día, la gente se despertaba preguntándose si ese sería su último día. Los niños practicaban cómo esconderse debajo de los pupitres en las escuelas, un gesto pequeño, casi inútil, frente a un horror inimaginable. Los líderes hablaban de paz, pero se preparaban para la guerra. Este era el mundo en el que vivía Stanislav Petrov. En el corazón de este mundo tan tenso, había un hombre llamado Stanislav Yevgrafovich Petrov. Era teniente coronel en las Fuerzas de Defensa Aérea Soviéticas. Su campo de batalla era una habitación con poca luz, llena de pantallas y consolas. Su arma era su mente, su entrenamiento y su intuición. Petrov nació en 1939, un niño de un mundo que ya estaba al borde de otro tipo de guerra mundial. Creció en el sistema soviético, un sistema que exigía lealtad, disciplina y seguir las normas. Era ingeniero de formación, un hombre que entendía la tecnología. En aquella noche decisiva de septiembre de 1983, él era el oficial de guardia en Serpukhov 15, un búnker militar supersecreto escondido en los bosques cerca de Moscú. Este era el centro de mando del sistema de satélites OKO de la Unión Soviética, un sistema que avisaba muy rápido si venía un ataque nuclear. Su trabajo, dicho así, parecía sencillo, pero tenía una responsabilidad enorme: vigilar los satélites por si detectaban algún misil lanzado desde los Estados Unidos. Si los satélites detectaban un ataque, Petrov tenía que confirmar la amenaza e informar a sus superiores. Era, en pocas palabras, el guardián que podía evitar el fin del mundo. Petrov no era un oficial cualquiera, tenía mucha experiencia. Llevaba sobre sus hombros el peso de la seguridad de su país, pero también, aunque nadie lo dijera, el peso de la supervivencia del mundo entero. Era el 26 de septiembre de 1983. Poco después de la medianoche, hora de Moscú, la calma durante la guardia de Petrov en Serpukhov 15 se rompió de golpe. Una sirena ensordecedora retumbó por todo el centro de mando. En el gran mapa electrónico, una luz de aviso parpadeó. Lanzamiento. El sistema, la sofisticada red de satélites OKO, informaba de que un único misil nuclear había sido lanzado desde los Estados Unidos. Se dirigía hacia la Unión Soviética. El protocolo era claro, grabado a fuego en la mente de cada oficial. Tenía que informar de esto a sus superiores inmediatamente. Ellos entonces decidirían si lanzar un ataque de represalia. No había tiempo para dudar, ni un momento para vacilar. O eso decía el reglamento. La tensión en la sala debió de ser insoportable. Todas las miradas estarían puestas en Petrov. El ambiente se podía cortar con un cuchillo por el miedo que no se decía. Un misil. ¿Qué forma más rara de empezar una guerra nuclear? Un primer ataque masivo normalmente incluiría cientos, o incluso miles de misiles, para intentar dejar al enemigo sin capacidad de responder. Pero el sistema insistía. Los datos no paraban de llegar. Las pantallas de los ordenadores brillaban con la terrible confirmación. Los segundos pasaban, cada uno era una eternidad. Petrov tenía que tomar una decisión que podía marcar el destino de la civilización. Todo lo que había aprendido le gritaba que informara. Entonces, la cosa se puso peor. Momentos después de la primera alarma, sonó otra sirena.
Se había detectado un segundo misil, luego un tercero, un cuarto y un quinto. 5 misiles nucleares, al parecer todos cruzando el cielo desde América, directos al corazón de la Unión Soviética. El sistema ahora chillaba alertando de un ataque que iba a ocurrir ya mismo. El destino del mundo pendía de un hilo, y todo dependía de él. En ese ambiente de crisis al rojo vivo, con las alarmas sonando y las luces parpadeando, Stanislav Petrov se enfrentó a una decisión terrible. El protocolo decía que tenía que informar de un ataque nuclear, lo que había aprendido y sus compañeros le decían que siguiera el protocolo. Dudar era arriesgarse a la aniquilación si el ataque era de verdad. Cada segundo perdido podía significar más misiles soviéticos destruidos. El peso de esta responsabilidad era enorme. Miró las pantallas. 5 misiles. Algo no cuadraba. Él sabía que los americanos no empezarían un ataque con tan pocos misiles. Tenía que tomar una decisión, y tenía que hacerlo rápido. El sistema indicaba un ataque a gritos. Sus jefes estaban esperando. Petrov dijo más tarde, tenía un presentimiento raro. Sabía que el sistema OCO era nuevo y poco fiable, así que Stanislav Petrov tomó su decisión. No informó de ningún ataque con misiles. En lugar de eso, informó de un fallo en el sistema. ¿Pero qué hizo que Stanislav Petrov estuviera tan seguro? ¿O al menos lo bastante seguro como para arriesgarlo todo? No fue solo una corazonada. Su decisión se basaba en varias observaciones lógicas y en su profundo conocimiento de los sistemas implicados. En primer lugar, el número de misiles, solo 5, parecía muy poco probable para un primer ataque real de los Estados Unidos. Él pensó que si los americanos fueran a empezar una guerra nuclear, lo harían con una fuerza enorme, lanzando cientos de misiles a la vez, para quitarle a los soviéticos la capacidad de responder. En segundo lugar, Petrov sabía que el sistema de satélites OCO, aunque era muy moderno para su época, todavía era bastante nuevo, y se sabía que tenía fallos. Él había trabajado en él. Conocía sus problemas iniciales. El sistema funcionaba detectando el intenso calor que suelta un misil al ser lanzado, contra el fondo frío del espacio. Pero ¿y si otra cosa podía imitar esa señal? Y muy importante, Petrov comparó los datos del satélite con otra información que tenía, o mejor dicho, con la falta de información. Los radares soviéticos en tierra, que estaban hechos para detectar misiles cuando se acercaban al espacio aéreo soviético, no mostraban nada. El silencio total de los radares de tierra era una prueba muy fuerte de que algo no cuadraba. Para Petrov, esto que no encajaba fue una señal de alarma muy grande. Minutos después de que Petrov tomara su valiente decisión, que cambió el mundo, de informar de un fallo del sistema en vez de un ataque, la tensión en el búnker Serpukhov 15 seguía por las nubes. Si se equivocaba, los misiles soviéticos estarían a punto de impactar, y él no le habría dado a su país la oportunidad de responder. Esos debieron ser los minutos más largos de su vida. Miraba las pantallas, esperando que los misiles fantasma aparecieran en el radar terrestre, o la terrible confirmación de explosiones nucleares en suelo soviético. Pero los minutos pasaban y no ocurría nada, ni explosiones, ni más confirmaciones. El radar terrestre seguía en silencio. Los 5 misiles simplemente nunca llegaron. Poco a poco el alivio empezó a sentirse en el centro de mando. Petrov tenía razón. No había ningún ataque americano. El sofisticado sistema de satélites OCO, que costó miles de millones de rublos, de verdad había cometido un error. Había sonado la alarma en falso, y si no hubiera sido por la calma y los nervios de acero de Petrov, esa falsa alarma podría haber causado una catástrofe mundial real y definitiva. La crisis inmediata había pasado, pero ahora empezaban las preguntas. ¿Qué había salido mal? ¿Cómo pudo el sistema de alerta temprana más avanzado del arsenal soviético cometer un error tan grande, llevando al mundo al borde mismo de una guerra nuclear? Al final se descubrió que la causa de la falsa alarma fue un fenómeno atmosférico raro y poco común.
Uno podría esperar que Stanislav Petrov hubiera sido aclamado como un héroe, condecorado con medallas y celebrado por su juicio sereno que salvó al mundo, pero la realidad dentro del hermético y rígido sistema soviético fue muy diferente. Justo después, Petrov fue sometido a un interrogatorio intenso por sus superiores, incluido el general Yuri Votintsev, el comandante de las unidades de defensa antimisiles de la defensa aérea soviética. Tuvo que explicar, con todo detalle, por qué había desobedecido el protocolo, por qué había confiado en su instinto en lugar de en las advertencias claras del ordenador. Aunque el general Votintsev y otros investigadores al final reconocieron que la decisión de Petrov había sido la correcta, de hecho, había evitado un ataque de represalia por error, no fue elogiado, al menos no de forma oficial ni pública. En lugar de eso, fue reprendido formalmente. La razón oficial de la reprimenda no fue por su decisión en sí, sino por supuestos errores al rellenar el cuaderno de bitácora durante la crisis y por no documentar cada paso con la precisión que exigía la burocracia militar. Todo el incidente se clasificó como alto secreto. Los líderes soviéticos no tenían ningún interés en hacer público el hecho de que su sofisticado escudo nuclear tuviera una vulnerabilidad tan crítica. Admitir que su sistema podía ser engañado por la luz del sol en las nubes habría sido una vergüenza enorme. Como resultado del incidente y el escrutinio posterior, Petrov fue reasignado a un puesto menos delicado. Al final, se jubiló anticipadamente del ejército. A los 77 años. La historia de Stanislav Petrov es una gran lección para todos, que tiene mucha importancia y urgencia en el mundo de hoy. Sus acciones en 1983 nos enseñan lo delicada que es la paz y el peligro enorme de que haya errores en los sistemas que funcionan solos. La tecnología, por muy avanzada que sea, puede fallar. Los sistemas pueden fallar, los algoritmos pueden estar equivocados y la información se puede entender mal. La decisión de Petrov nos recuerda lo importante que es que las personas piensen y decidan por sí mismas. Cuando las máquinas avisaban de un peligro muy grande, él decidió confiar en lo que él pensaba que era correcto, después de pensarlo bien. A veces, lo más valiente es pensar por uno mismo, incluso si es ir en contra de lo que dice el sistema. Su historia demuestra el poder que tiene una sola persona para cambiar las cosas. Lo que pasó nos recuerda los peligros de los sistemas de alerta que saltan enseguida. En un mundo con miles de armas nucleares, el peligro de una guerra por accidente todavía existe. La historia de Petrov nos lleva a pensar de nuevo cuánto dependemos de estos sistemas y a poner medidas de seguridad más fuertes. Al final, lo que nos dejó Stanislav Petrov es algo discreto pero muy importante. Lo que hizo nos recuerda que ser un héroe no siempre significa hacer cosas espectaculares. A veces, el acto más heroico es elegir actuar con cabeza, no dejarse llevar por el pánico y las reglas, y dejar que la sensatez y la duda tengan la última palabra.